En Entre la verdad y el mito, hemos contado historias que ponen los pelos de punta, relatos de tipos que han hecho temblar a todo un país. Hemos hablado de Nino Cuboy, el terror de Capotillo, donde cada esquina escondía un peligro mortal. Luego vino Magú, el fantasma de Villa Agrícola, que solo con nombrarlo la gente se metía en sus casas y echaba llave. Y no olvidemos al cirujano, el matón de Santiago, que cortaba vidas con precisión de doctor. Pero hoy vamos a una historia que las supera a todas. La vida de un hombre que no solo asustaba en las calles, sino que hasta la policía le tenía miedo. Un tipo tan temido y respetado que el mismo presidente decía que era una prioridad nacional, un fantasma que hacía que mandaran a todo el ejército a buscarlo. Hoy contamos la historia de Vladimir Pujols, al que todos llamaban Vla Pujols, el terror de Azúa. Su nombre era como un maleficio. Solo decir, viene Vla, y las calles se quedaban vacías, como si un virus invisible las limpiara. Un hombre por el que cerraban escuelas, dejando a los niños escondidos detrás de las ventanas con miedo. En Azúa, la noche terminaba a las 6:30 de la tarde. Todo el mundo cerraba puertas, apagaba luces, porque los Saiyajines de Vla, sus fieles, sus hombres armados, salían a rondar bajo la luna. Hoy entramos en una historia fuerte, donde vamos a conocer al más buscado, al más temido. Pero, como un muchacho de un barrio pobre en Azúa, de las Javillas, se convirtió en el hombre que hacía palidecer a todo el país. Ponte el cinturón, porque vamos a meternos en este viaje al fondo. Ven conmigo, si te animas. Volvamos al pasado, a finales de los años 70. En un barrio con poco dinero, llamado La Cuchilla, nacía un joven que iba a marcar la historia oscura de la República Dominicana. Azúa, ese pueblo del sur lleno de cultura, donde el sol calienta las montañas y el aire huele a tierra buena y sueños rotos. De esta provincia han salido figuras grandes, peloteros que ganan en las grandes ligas, músicos que hacen bailar con merengue, y hasta presidentes como Buenaventura Báez, un líder que ayudó a formar el país con mano dura. Pero Azúa, que dio presidentes, artistas y jugadores de béisbol, también vio nacer a un muchacho que años después haría temblar a todo el mundo. Nadie en esos días soleados podía imaginar la tormenta que venía. A inicios de los 90, el pequeño Vladimir era solo un chico calmado, que no hablaba mucho, reservado como un secreto en el fondo de un pozo. Caminaba por las calles polvorientas de Azúa con sus hermanos, pisando tierra seca que se levantaba en nubes rojas con cada paso. La vida era dura, la pobreza cubría todo como una niebla que no se iba. Comer 3 veces al día era cosa de ricos. Muchas noches, el hambre era el único que se metía en las camas de madera vieja que crujían. Vladimir crecía con sus hermanos y primos en esas calles pobres, una familia unida por la necesidad. Era un chico con mirada fuerte, como si ya viera más allá del polvo, y actitud tranquila, un descanso en medio del lío. En la escuela, un niño callado que prefería quedarse quieto antes que hablar tonterías. No le gustaban las peleas, las evitaba como un pájaro huye de la lluvia. «Oye, Vladimir, ¿por qué no juegas con nosotros? ¿Tienes miedo?», le gritaban los otros niños, riendo con maldad mientras tiraban piedras. Él solo bajaba la cabeza y murmuraba, «Déjenme tranquilo». Pero su hermano Jairon... ¡Ay! Jairon era puro fuego. Siempre armaba las broncas, con una rabia adentro que hervía como agua caliente. «¡Nadie toca a mi hermano!», gritaba Jairon, con puños apretados, tirándose contra los que molestaban. En esos años, parecía que Jairón tenía un diablo dentro, una furia que Vladimir miraba con un poco de admiración y miedo. En la escuela, los días pasaban con juegos simples. Jugaban con canicas que rodaban por el suelo como estrellas cayendo, vitillas que volaban alto en el cielo azul, pelota hecha con un pedazo de muñeca que rebotaba en paredes rotas,
y la plaquita, donde el más listo ganaba. «Toma eso, Jairon. Mi plaquita no pierde», reía Vladimir en momentos raros de alegría, su voz saliendo del cascarón. Pero muchos niños le buscaban problemas, provocándolo para ver si explotaba. Él los esquivaba, moviéndose como un gato. Jairon, en cambio, era el que encendía la mecha. «Ven aquí, cobarde. ¿Quieres lío con mi familia?», rugía, y las peleas explotaban como cohetes en la plaza. En esos años, Azúa no era un lugar bueno. Era cuando empezaba a verse la venta de sustancia en las calles, un veneno que se metía como agua sucia en las grietas de la gente. Robos, asaltos. Aunque las sustancias siempre habían estado, estos eran los comienzos donde mucha gente caía en ese mal que destruye vidas, comiéndose almas una a una. «Mira eso, Vladimir. Ese tipo en la esquina vende algo raro», susurraba un primo, con ojos curiosos y malos. Vladimir asentía, pero su mirada ya veía el peligro que se acercaba. El tiempo corría y Vladimir se hizo adolescente. De ser un niño tranquilo, el barrio lo cambió, lo volvió más oscuro como tinta en agua limpia. Ya no le tenía miedo a las peleas, algo se encendía adentro. Empezó con travesuras de muchachos, saltar vallas, reír de noche. Pero con su hermano Jairon, las cosas subieron de nivel. «Vamos, Vladimir, solo un patín del patio del vecino». «Nadie se da cuenta», decía Jairon, con ojos brillantes de emoción. «No sé, hermano». «¿Y si nos agarran?», respondía Vladimir, con voz que temblaba al principio. Pero les gustaba. Patines, bicicletas, lo que encontraran. En el año 1992, fue la primera vez que los agarraron robando, siendo todavía adolescentes. La policía llegó de golpe, con luces rojas y azules parpadeando como ojos que acusaban. «¡Alto ahí, muchachos! ¿Qué se creen que hacen?», gritó un policía, con pistola en mano. Vladimir y Jairon se quedaron quietos, el corazón latiendo fuerte. Pero esa vez no pasó nada grave. Una advertencia, un regaño, y los soltaron. «Suerte de novatos», murmuró Jairon con una sonrisa chueca mientras salían. Vladimir, sudando frío, sintió algo nuevo. El miedo se iba y venía la valentía. Al ver que no había castigo, siguieron. Lo que era de vez en cuando se volvió hábito, una rutina que los atrapaba como cadenas que no se ven. Por eso, en el año 1994, otra vez cayeron presos por robo. Esta vez, la celda era más fría, el interrogatorio más duro. «¿Otra vez ustedes? No escarmientan», dijo el jefe de policía, golpeando la mesa. Jairon se rió con desafío. «Somos rápidos, jefe. ¿Qué va a hacer?». Vladimir, con mirada dura, solo asintió. Se acostumbraron a eso, a no tener miedo. Y ahí empezó lo malo de verdad. El barrio los había formado, pero el hoyo los llamaba más hondo. En esos años, mientras Vladimir crecía en las calles polvorientas de la Cuchilla, las cosas empezaron a cambiar de golpe. Los muchachos del barrio se organizaban en pequeñas pandillas, grupos de chiquillos que se creían grandes. Al principio, las peleas eran simples, a pedradas que volaban como balas caseras, a palos que crujían contra huesos y cabezas. «Toma eso, cabrón. Esto es nuestro territorio», gritaban mientras corrían por las callejuelas, el polvo levantándose como una nube de guerra. Pero las broncas subían de tono rápido. De pronto, aparecían machetes oxidados del campo, cuchillos afilados de la cocina de la casa. El alboroto era tan grande que el barrio entero temblaba. Gritos, golpes, sangre salpicando el suelo seco. La policía llegaba con sirenas aullando, agarrando a los jóvenes por el cuello, metiéndolos en las patrullas como sacos de yuca. «Todos presos, esto se acabó», rugían los agentes, esposas chasqueando. Pero ahí entraba la comunidad, esa red de vecinos que siempre metía la mano. Madres, tíos,
Abuelas salían de las casas de madera y zinc, rodeando las patrullas con caras de súplica. Esos son cosas de muchachos, oficial. No se los lleven, son peleas de chiquillos, nada serio. Eso no vuelve a pasar, se lo juro por Dios. Los policías, a veces cansados, a veces comprados con un café o una mirada, soltaban a los chamos. Está bien, pero que sea la última vez, decían, y se iban. Sin saberlo, cometían un error garrafal, un disparate que iba a costar caro. Porque esos jóvenes descubrieron el secreto más peligroso. No había consecuencias. Ninguna. Salían libres, con moretones y risas, y seguían las peleas, las disputas, las broncas con otros muchachos de barrios cercanos. El barrio se convertía en un caos total. Ventanas rotas, madres llorando, perros ladrando en la noche. «Nadie nos para ahora», se decían entre ellos, ojos brillando con esa falsa valentía que nace de la impunidad. Y así, en medio del lío, 12 jóvenes decidieron unirse de verdad. Crearon un grupo, una pandilla que empezó robando lo que podía: gallinas de patios ajenos, radios de casas descuidadas y peleando con chamos de otras localidades. «Somos los dueños aquí», gritaban mientras invadían territorios ajenos, puños y piedras volando. Pero entre ellos, uno se destacaba como un lobo entre perros: David Pujols, primo de Vladimir y Jairon. David no era de broncas locas, era calculador, con una mente fría como el agua de río en la mañana. Mientras los demás se mataban a golpes, él pensaba: estas peleas son solo eso, peleas. Pero si vendemos sustancias, si entramos en ese mundo, nos hacemos poderosos de verdad. Dinero, respeto, control. No era un loco. Veía el futuro en las sombras de las calles. Empezaron vendiendo pequeñas cantidades, paquetitos envueltos en papel, moviendo poco dinero al principio. David era el jefe, el que mandaba con voz firme pero calmada. «Hagan lo que digo y saldremos adelante», les decía en reuniones secretas bajo un árbol de mango. Vladimir era uno más en el grupo, siguiendo a su primo, con esa mirada penetrante que ya empezaba a endurecerse. Para esos años, en 1998, algo cambió el país entero. En el Canal 11, Telesistema, empezaron a transmitir un anime llamado Dragon Ball Z, la historia de Goku, un guerrero Saiyajin que peleaba contra el mundo. ¡Ay, Dios! Eso era un toque de queda nacional a las 4 de la tarde. El país se paralizaba. Los motoristas dejaban de conchar para sentarse frente al televisor. Los niños faltaban a la escuela solo para ver a Goku lanzar kamehamehas. «Mira cómo pelea ese cabrón», gritaban los muchachos pegados a la pantalla. David y los demás eran fanáticos totales de la serie. Les encantaban los Saiyajines, esos guerreros invencibles, llenos de poder. Así que, sin pensarlo dos veces, le pusieron al grupo los Saiyajines. «Somos como ellos, invencibles», decía David con una sonrisa torcida. Nadie imaginaba que ese nombre, los Saiyajines de Azúa, se convertiría en un fantasma que generaría tensión en todo el pueblo. Un nombre que hacía que la gente bajara la voz y mirara por encima del hombro. David tenía una mente amplia, pese a ser tan joven. Entendía que los robos y la violencia no duraban para siempre. Te mataban o te metían preso de verdad algún día. Así que reunió a la banda una noche, bajo la luna llena que iluminaba las calles como un farol gigante. «Escuchen bien, muchachos. Ya no más robos, no más atracos, no más peleas tontas. Vamos a entrar en el mundo de las sustancias. Ahí está el dinero real, el poder que dura». Los chamos asintieron, ojos brillantes de ambición. David hizo conexiones inteligentes, policías torcidos, de esos que por un semanal, un soborno fijo, miraban para otro lado. «Aquí tienes lo tuyo, oficial. Mantén la vista en otro lado», le decía David, pasando un sobre discreto.
Y como siempre ha pasado en este país, la policía cerraba los ojos, dejando que el mal creciera en la oscuridad. Lo que empezó como una banda de muchachos se convirtió en algo más poderoso, una máquina de dinero que fluía por las venas del barrio. Todo iba bien, o eso parecía. Pero los problemas empezaron a complicarse cuando los jóvenes probaron el producto. Primero uno, luego otro, y se hicieron dependientes de esas sustancias que vendían. Solo un poco, para probar, decían, y caían en el hoyo. Vladimir fue uno de ellos. La primera vez que probó esa mierda, fue como si se convirtiera en un Super Saiyajin de verdad. La sustancia lo encendía, agresivo, furioso, con una nota que le daba fuerza para buscar enemigos y eliminarlos. ¿Dónde están esos cabrones? ¡Los voy a partir!, rugía Vladimir, ojos rojos, puños temblando, saliendo a la calle como un toro loco. David lo veía y se preocupaba. Él quería todo tranquilo, calmado, para vender sin líos y mantener el barrio en una paz falsa. «Contrólate, primo. No me jodas el negocio», le decía David, agarrándolo por el brazo, voz baja pero firme. Tenía que mantener a Vladimir bajo control, como un perro con correa, porque esa rabia podía arruinarlo todo. Las autoridades corruptas, esos mismos policías que cobraban el semanal, vieron con buenos ojos al grupo. Les daban dinero, mantenían el orden a su modo. Un día, uno de ellos se acercó a David en un rincón oscuro. «Ustedes están bien, pero lo mejor sería que eliminen la competencia. Quédense como reyes aquí». David frunció el ceño. «No tenemos armas, jefe». «¿Cómo?». El policía sonrió, malvado, y abrió un bulto grande en el suelo. Adentro, un arsenal, armas cortas, largas, automáticas, de cañón largo, cañón corto, pistolas que brillaban bajo la luz tenue, rifles que pesaban como promesas de muerte. «Eso no es problema. Aquí tienen estos juguetes de metal. Ustedes saben si quieren controlar». David miró el bulto, el corazón latiendo fuerte. En ese momento, de una simple banda de jóvenes, se convirtieron en una banda criminal y poderosa. Algo que desataría el caos en todo Azúa, como un incendio en campo seco. Los capos de verdad, esos que movían la mercancía grande en esos años, veían a estos muchachos como chiquillos jugando a ser gángsters, jugando a ser tigres sin dientes. «Esos son unos pelaos, no duran», se reían en sus mansiones, sin saber que a esa edad los jóvenes no tienen miedo, no saben lo que es el peligro real, las consecuencias que muerden como perros rabiosos. Ahí empezaría la verdadera guerra en Azúa, balas volando, cuerpos cayendo. El barrio convirtiéndose en un campo de batalla donde los Saiyajines no eran de caricatura, sino de sangre y plomo. El terror apenas comenzaba, y Vladimir, con su primo al mando, estaba en el centro de la tormenta. Entramos en los años 2000, un nuevo milenio que prometía cambios, pero en Azúa lo que llegó fueron problemas de los grandes. Los Saiyajines, esa banda que había nacido en las calles polvorientas de la Cuchilla, ya no se conformaban con su rincón. Salieron como lobos hambrientos, empezando guerras con otros sectores de la ciudad. «Esto es nuestro ahora, cabrones. ¡Fuera de aquí!», gritaban mientras invadían territorios ajenos y ojos llenos de fuego. En ese año, armaron un tumbe grande, varios kilos de sustancia robados en el sector de La Bombita, un barrio donde el polvo y la pobreza se mezclaban con el olor a peligro. El golpe fue rápido, pero sangriento. Un joven de ese barrio cayó muerto en el suelo, con un balazo en el pecho que lo dejó boqueando como pez fuera del agua. Varios más quedaron heridos de gravedad, gritando de dolor mientras la sangre teñía la tierra seca. «Ayúdenme, por Dios», gemía uno, agarrándose la herida, pero nadie se atrevía a acercarse mucho, por miedo a que volvieran los tiros. Esa zona, donde se movía tanta sustancia, se convirtió en un campo de guerra real, balas cruzando la noche,
madres llorando por hijos perdidos y un silencio pesado que caía después de cada tiroteo, como si el aire mismo tuviera miedo. Los Saiyajines no paraban. Se desplazaron al centro de Azúa, donde las luces de las tiendas parpadeaban como ojos nerviosos, y hasta zonas rurales como Gancho Arriba, un lugar montañoso entre Azúa y San José de Ocoa, con caminos serpenteantes y niebla que escondía secretos. Ahí, entre las colinas verdes y los ríos fríos, montaban sus operaciones, usando la naturaleza como escudo. En el año 2001, la policía los agarró. Vladimir junto a otros miembros de los Saiyajines, acusados de porte de armas ilegales. «Manos arriba, no se muevan», ordenaron los agentes, rodeándolos con fusiles apuntando. Vladimir miró a sus compañeros, el corazón latiendo fuerte, pero con esa calma fría que ya lo definía. Los metieron en las celdas húmedas, donde el olor a orín y miedo se pegaba a la piel. Pero las conexiones que tenía la banda con los altos mandos eran como raíces profundas en la tierra corrupta. En pocos meses, estaban de nuevo en las calles, riendo como si nada. «Vean, muchachos, nadie nos toca», decía Vladimir, palmeando la espalda de Jairón, mientras caminaban libres bajo el sol ardiente de Azúa. La fama de los Saiyajines crecía como espuma en un río revuelto. Eran los muchachos del momento, los que mandaban. Todo el mundo quería estar bien con ellos. Un saludo, una sonrisa falsa, cualquier cosa para no caer en su lista negra. Sus enemigos les tenían pavor puro, escondiéndose en casas con puertas atrancadas al oír su nombre. Los Saiyajines estaban creciendo en números y respeto. Su líder David, con esa mente afilada como cuchillo. Vla, que era Vladimir, el de la mirada que perforaba almas. Jairón, su hermano fiel con esa rabia eterna. El cojo, que cojeaba pero peleaba como demonio. Ángel Agramonte, al que llamaban la puya por lo punzante de su temperamento. Juan la peseta, alias el gringo, y su pinta de forajido. E Ismael, el silencioso que mataba con una mirada. Eran bastantes, un ejército de barrio. Tenían poder, control, nadie les hacía frente. «Somos los reyes aquí», murmuraba David en las reuniones, fumando un cigarro bajo la luz tenue de una bombilla colgante. Y estaban en su gobierno, porque en las elecciones del 2000 atemorizaron a la gente para que votara por el partido opositor. «Voten por nosotros, o ya saben lo que pasa», decían en las colas de votación, con pistolas ocultas bajo las camisas. A cambio, si ganaban, tendrían impunidad total. David era un estratega nato. Sabía mover las fichas como en un juego de dominó, donde siempre ganaba. «Esto nos pone por encima, muchachos. Nadie nos para ahora», les decía a sus hombres, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. En esa guerra de bandas caían víctimas como moscas, heridos tirados en las calles, sangre manchando las aceras. Los metían presos para hacer el bulto, para que pareciera que la policía hacía algo. «¡Otra vez adentro!», gritaban los agentes, pero era solo un paseo. Más adelante, los soltaban con una palmada en la espalda. «Vayan con Dios, pero no jodan mucho», decían los corruptos, con los bolsillos llenos de dinero sucio. Cuando estos jóvenes se vieron con dinero en los bolsillos y poder en las manos, los humos se les subieron a la cabeza. Pensaron que eran invencibles, con el apoyo de gente poderosa en los altos mandos. «Nadie nos toca, somos intocables», se decían, comprando motos nuevas y ropa cara. Esa falsa protección los volvió locos. Empezaron a eliminar enemigos por cualquier cosa. Pequeños roces o cuestiones de celos. «Ese me miró mal, hay que darle plomo», ordenaba Vladimir, con la sustancia aún en las venas, haciendo que su voz sonara como trueno. Se sentían los dueños del mundo. Las personas tenían que mantener la boca cerrada. Si hablaban de más, la factura era cobrada y muy cara. Un tiro en la oscuridad, un cuerpo en el río.
No medían consecuencias. A cualquiera que los mirara mal, los Saiyajines lo llenaban de plomo. Así acostaron a muchos jóvenes de los barrios de Azúa, dejando madres gritando en velorios, padres con ojos vacíos de tanto llorar. Los vecinos, cansados del terror, de ver a sus familiares caer como hojas secas, se comunicaron de manera anónima con un periodista del Listín Diario llamado Juan Andújar. Llamadas en la noche, notas dejadas en buzones. Señor Andújar, escuche esto. Los Saiyajines mataron a mi hijo por nada. Aquí los nombres: David, Vla, Jairon. Son dueños de Punta. Los meten preso y los sueltan. Están confabulados con la policía. Nadie les hace frente. Andújar era de esos periodistas como Ramón Tolentino, de los que sacan la verdad aunque su vida dependa de un hilo. No me callo. Esto tiene que salir, murmuraba en su oficina, tecleando furioso. Junto a otros colegas, empezaron a hacer publicaciones sobre el régimen de los Saiyajines en Azúa. Mencionaban nombres, el líder David, los cómplices, la implicación en el microtráfico de la zona. Mostraban pruebas, datos duros, fotos borrosas, testimonios ocultos. Denunciaban a los militares y las personas que protegían al grupo. Estos son los intocables de Azúa, pero no por mucho, escribía Andújar. Todos los días, 1 o 2 artículos salían, clamando para que la Policía Nacional interviniera. «Actúen ya», exigía en sus columnas, con voz como un martillo en el silencio. Esto no fue visto con buenos ojos por los generales y altos mandos. El periodista decía tener nombres y que los daría. Su credibilidad era como una pared de concreto en esos años. Se asustaron. «Ese azaroso nos va a hundir», se decían en reuniones secretas, sudando bajo uniformes planchados. En el 2004, los Saiyajines dejaron de ser solo de Azúa. Eran conocidos en todo el país, un cáncer que se extendía. Los altos mandos, para salvarse, pensaron: tenemos que eliminar al líder de los Saiyajines para callar la boca de ese periodista. Pero no era fácil. Los Saiyajines estaban armados igual o mejor que la policía, con valor de leones. Eliminar la cabeza no es tarea simple, admitían. El plan fue astuto: tranquilizarlo para que bajara la guardia. Hablaron con David en un encuentro discreto. «Te vamos a cuidar. Puedes estar tranquilo. Nos encargaremos de ese periodista. Sabes que siempre te hemos protegido», le dijeron con sonrisas falsas como monedas de plomo. Pero solo fue un cuento, una trampa mortal. David bajó la guardia, creyendo en sus protectores. Pasó una semana y una noche, mientras estaba con varios Saiyajines en una esquina, charlando bajo la luz amarilla de un poste. Pasó una moto con 2 hombres encapuchados. El de atrás sacó una pistola automática. «Ahora», gritó, y la dejó pisada. Balas volando como avispas furiosas. David cayó al suelo, el cuerpo acribillado, la sangre brotando como un río rojo. Otros jóvenes quedaron heridos graves, gimiendo en el asfalto. «David, no, cabrón», gritaban, arrodillado junto a su primo, y amigos, manos temblando sobre las heridas. La moto se alejó rugiendo en la oscuridad, dejando un eco de muerte en las calles. El reinado empezaba a tambalearse, pero el terror apenas comenzaba su siguiente capítulo. Los altos mandos pensaron: muerto el perro, se acaba la rabia. Callaron a David. Lo que ellos no sabían era que David era el inteligente, el que controlaba a sus primos, el que les ponía el bozal. Cuando David cayó, también cayó el bozal, y Vladimir juró por su vida que todos los que causaron la muerte de su primo morirían. Y los primeros en verlo serían esos periodistas. Y ahora es cuando llegamos al punto fuerte de la historia, cuando empieza el verdadero terror. Y así llegamos al final de este video, pero no al final de esta historia, porque en la parte 2 vamos a juntar el desenlace de esta historia
y la guerra que se aproxima, y cómo Vlad se convierte en el hombre más buscado y temido en todo el país. Si estás esperando la parte 2 de esta historia, déjamelo en los comentarios, familia. Nos vemos mañana en una nueva historia. Gracias por el apoyo. No olvides dejar tu like. Aquí dejo los números si quieren comunicarse con nosotros. Entre la verdad y el mito, donde las historias cobran vida, relatos dramáticos y sin fin, personajes impactantes te invitan. Aquí se dice la verdad que arde, o el engaño que te atrapa sin piedad, mientras los secretos se desvelan en esta danza sin final. Luces y sombras se reúnen en un teatro de fantasía. Cada palabra un cuchillo, cada gesto una armonía. Oh. Aquí se dice la verdad que arde, o el engaño que te atrapa sin piedad, mientras los secretos se desvelan en esta danza sin final. ¿Verdad o mito? ¿Cuál escoger? Historias que nos hacen suspirar. Entre el cielo y el infierno vivimos el drama sin cesar. Ecos del pasado resuenan en cada rincón